Le invito a que abra sus Biblias en Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Hoy vamos a hablar de la lucha, vamos a hablar de la batalla, vamos a contestar la pregunta ¿cómo vivo? Vamos a estar contestando esa pregunta. Así que es importante que mientras nosotros vayamos exponiendo la Biblia, usted quizás vaya haciéndose preguntas, ¿cómo está mi vida a la luz de lo que se está enseñando? ¿Cómo está mi vida a la luz de lo que la Biblia dice? Así que es importante. Filipenses capítulo 1, versículo 27 al 30. Amén. La palabra del Señor dice así, saldrá a las pantallas, dice: solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio, de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, los cuales es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto de Dios, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir de manera digna del Evangelio de Cristo Jesús en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Mis hermanos, la semana pasada se estuvo hablando de Filipenses capítulo 1, donde estábamos hablando de la centralidad de Cristo. Para Pablo, Cristo era más importante que su vida, más importante que él completamente. Era más importante que sus deseos. Pablo, aunque deseaba partir con Cristo, estaba aquí en la tierra haciendo la obra de Cristo. Y ahora, Pablo nos va a hablar de algo súper importante para nosotros. Y es que va a hacer unas diferentes exhortaciones o una exhortación y diferentes explicaciones de por qué debemos vivir así. Una de las cosas por la cual la gente no va a la iglesia, obviamente vamos cuando el Señor lo pone en el corazón ir, y cuando el Señor nos mueve a ir, pero una de las razones por la cual las personas no van a la iglesia es por el mal testimonio que tienen muchos creyentes. Siempre hay algo, y cuando uno habla a las personas siempre dice, es que allí hay muchos hipócritas, es que siempre algo, la manera en cómo actuó un creyente en determinado momento afecta el testimonio. Y aunque sí es verdad, todos somos pecadores, pero aquí Pablo nos está pidiendo que entendamos algo importante. Y es que hay una manera digna en la que nosotros debemos vivir. Hay una manera digna en la que nosotros debemos vivir. Así que yo quisiera que entendamos el texto primero, antes de aplicarlo al final. Yo quiero que entendamos el texto, qué es lo que Pablo está enseñando. Y lo que primero que da Pablo es una exhortación. Mire la exhortación, versículo 27. Solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo. Si ustedes ven, aquí hay una exhortación. Y él dice solamente. Y ese solamente es importante porque nosotros a veces podemos pensar que tenemos que hacer muchas cosas. Y yo tengo que hacer muchas cosas. No, hay una sola cosa que hay que hacer, dice el apóstol Pablo. Solamente le pido que se comporten de manera digna del Evangelio de Cristo. Esa palabra comportado, si usted puede escribir al lado de esa palabra en su Biblia o anotar, esa palabra comportado tiene el sentido de vivir. Esa palabra comportado significa vivir. Así que Pablo le está diciendo a los filipenses, vivan de tal manera como el Evangelio. Mis hermanos, ellos tenían un problema
y es que ellos eran ciudadanos romanos, eran gentiles, vivían en una ciudad próspera, y Pablo le está diciendo, aunque ustedes son romanos y viven en Filipo, o son gentiles y viven en Filipo, ustedes no son de esta tierra, ustedes tienen otra tierra, ustedes pertenecen a otro reino, vivan conforme a ese reino. Caminen conforme a ese reino. Y aquí hay una enseñanza súper importante, mis hermanos. El comentarista Hendrickson dice, significa vivir conforme a la responsabilidad que el Evangelio impone y conforme a las bendiciones que trae. Una de las cosas no. Lo que hace el Evangelio es esto. El Evangelio transforma el corazón de todos aquellos que creen en Él. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario, cuando Cristo grita que todo quedó saldado, todo quedó saldo, y todo aquel que cree en Él tiene una nueva vida, no está hablando de una nueva vida externa primeramente, está hablando de un cambio del corazón, una transformación del alma. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, ya que ustedes han creído en el Evangelio, vivan conforme al Evangelio. Porque el verdadero Evangelio transforma. Entonces quiero que veamos ese aspecto del Evangelio. El Evangelio, que es Cristo Jesús, Señor nuestro, es Cristo poniendo nuestros pecados sobre sus hombros y crucificándolos en la cruz y resucitando al tercer día, nos da, por medio de creer en ese mensaje, nos da una nueva vida. Nos da una transformación del alma. El Señor cambia nuestros anhelos, cambia nuestros deseos, nos cambia de adentro hacia afuera. Eso es importante porque lamentablemente hay muchas religiones que lo hemos dicho antes, que cuando alguien se convierte le dan una serie de escritos y de reglas. Tienes que comportarte así, tienes que vivir así, tienes que hacer esto, ya no puedes hacer esto, ya no puedes hacer esto, ya no puedes hacer esto. Hace mucho tiempo yo sé que aquí también Rosalí lo hacía y quizá alguna otra persona, pero yo iba a centros de rehabilitación de drogadictos, ex drogadictos, yo iba a visitarlos y a ministrarle a ellos. Y yo recuerdo que había un señor, que él era el que más conocía. El que más conocía porque era un centro de rehabilitación cristiano. Él era el que más conocía y todo el tiempo estaba ahí, y la Biblia, y iba a la iglesia donde yo salí, donde me enviaron, y la Biblia, no, pero es que si no lo dice la Biblia, esto y esto otro. Y de momento, él tiene una caída y se va del centro. Y a las 2 semanas regresa otra vez en la misma estado donde estaba antes. Cuando yo voy allá, voy con Tony Colón, voy allá, él me dice, vente para que veas a fulano que regresó. Y cuando yo voy allá, yo lo veo a él rompiendo en frío nuevamente. Y él lo que me dice es, oye Junior, dime, ¿las mujeres pueden ser pastoras o no pueden ser pastoras? ¿Los hombres pueden ser pastores o no pueden ser pastores? Y yo le dije, mira, tú estás rompiendo frío ahora porque te fuiste otra vez a la droga. ¿Tú crees que lo que Dios quiere que tú estés pensando es si el pastor puede ser pastor o la mujer puede ser pastora? ¿Tú crees que eso es lo que tú debes estar pensando? Tú debes estar pensando en tu alma, en cómo está tu alma, cómo está la transformación de tu alma y no en otras cosas. Hermanos, el Evangelio cambia nuestros deseos y nuestros anhelos.
Yo no estoy diciendo que ese muchacho no es creyente porque cayó una vez, porque si fuera descualificando a nosotros por pecar, ¿quién fuera apto? Ninguno. Pero ese muchacho terminó en el mundo aunque vivió 1 o 2 años fieles. Y si usted se pregunta, no sé si ha llegado a esa conclusión o lo ha visto, muchos centros de rehabilitación, cuando llegan las personas y los centros de rehabilitación son cristianos, las personas que llegan comienzan a actuar como cristianos por un tiempo. ¿Por qué? Porque se le dan reglamentos, que no es malo, hay que seguir unos reglamentos, pero el cristianismo no se trata de que Dios va a cambiar nuestro comportamiento. Creer en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es que Cristo cambia mi corazón. Mi corazón de muerte, ahora mi corazón vive. Y lo que antes mi corazón anhelaba, que era el pecado, ya mi corazón no lo anhela, sino que lo aborrece. Entonces, si tú quieres saber si eres creyente o no, tienes que analizar cuáles son los deseos más profundos de tu corazón. Es ahí donde radica eso, no en el comportamiento. Aquí cuando Pablo dice, y esto es importante porque cuando Pablo dice, quiero que vivan de manera digna del Evangelio, no está hablando de actos solamente externos, está hablando de un caminar conforme al Evangelio. ¿Qué significa? Si Cristo te salvó y te dio una nueva vida, ahora nosotros vivimos de manera diferente. Porque nuestro corazón es diferente. ¿Qué dice la Biblia? Que lo que abunda en el corazón, ¿habla qué? La boca. Si mi corazón es diferente, ¿qué se supone que mis conversaciones se supone que sean qué? Diferentes. Mi comportamiento se supone que mayormente mi comportamiento sea ¿qué? Diferente. Entonces, hoy tenemos muchos supuestos cristianos que van a una iglesia, se congregan todos los domingos y viven como ellos quieren vivir, lejos de Dios. Y Pablo le está diciendo a ellos, no, vive de manera digna, vive a la altura de aquel que te compró. Si Cristo lavó nuestros pecados, vivamos como personas lavadas del pecado. Yo le decía a un grupo a los plantadores en un taller que les estaba dando, una clase, yo le decía, la vida de integridad, si nosotros no tenemos el Evangelio, no podemos vivir la integridad. Si nosotros no tenemos el Evangelio, no podemos. Si no entendemos el Evangelio, miren, una vida de integridad, que es lo que Pablo está pidiendo ahí, es una persona que es lo mismo que su corazón y sus acciones van de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Es una persona íntegra. Su corazón y sus acciones van de acuerdo al estándar de Dios. Yo le decía a ellos, yo me he parado en el púlpito y he dicho, Señor, hermano, yo no tengo pasión por Dios. No tengo. Necesito pasión por Dios. Y si se preguntan, ¿cómo yo puedo hacer eso sin miedo a que me juzguen? Yo le digo, bueno, porque está el Evangelio. Porque Cristo me salvó. Y el perfecto es Cristo. Y yo me escudo en su perfección. Y puedo ser yo porque yo sé que Él me salvó. La palabra del Señor dice, es lo que dice la palabra de Dios. Hijitos míos, Primera de Juan capítulo 2. Hijitos míos, escribo estas cosas para que no queden, para que no pequen. Pero después, ¿qué dice? Y si pecan, abogado tenemos con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. ¿Qué significa? La Biblia está escrita para que yo no peque. Pero si yo peco, Dios dijo, te dejo un abogado que te va a perdonar, a Jesucristo el justo. Pero si yo peco y no quiero reconocer que pequé, si yo quiero aparentar, entonces ¿quién está siendo el abogado? ¿Cristo o yo? Yo. Entonces Pablo está diciendo, Cristo nos salvó, cambió nuestros anhelos para nosotros vivir de manera íntegra, para vivir al estándar del Evangelio. Pero no tan solo Él lo dice ahí. Efesios 4, 1, saldrá en la pantalla.
el apóstol Pablo dice: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna. De una manera digna. Dice, de una manera digna de la vocación con que habéis sido, ¿qué? Llamados. Mire lo que dice. Con toda, mire esto, analice si esas son cualidades internas o externas. Él está diciendo, vuelve por favor atrás, al 4.1. Él va a decir cómo es vivir de manera digna. Yo quiero que vivas de manera digna, ¿verdad? De la vocación con que habéis sido llamado. Así que Dios va a poner el estándar de cómo nosotros debemos vivir de manera digna. Ahora, el próximo. ¿Qué dice? Miren cómo se vive de manera digna. Con toda, ¿qué? Humildad. ¿Eso es interno o externo? Interno. Mansedumbre. ¿Interno o externo? Interno. Paciencia. Esa ni la voy a pasar esa por encima, porque uno dice que cuando pide a Dios por paciencia, paciencia. Soportándoos unos a otros en amor. ¿Eso es interno o externo? Interno. Esforzándonos en preservar la unidad de ¿qué? Del espíritu, interno o externo. En el vínculo de la paz. Entonces, cuando él dice, vive de manera digna, vive al estándar del evangelio, lo que te está diciendo es, no te pongas esto. No te maquilles de tal manera. No hagas esto. No. Cuando él dice, vive al estándar, sé humilde. Miren, mis hermanos, es más fácil que las mujeres no se pongan pantalones que vivir en humildad. ¿Qué ustedes creen, hermana? Mi esposa no, porque le tocó un esposo que prácticamente le hace su vida cristiana más fácil. Pero hermana, hablemos high true. Vamos a desahogarnos. No ponerse pantalones jamás es duro, pero vivir en humildad es más duro todavía. Es más difícil. ¿Por qué? Porque necesitamos un corazón transformado que vea a Cristo trepado en la cruz, humilde siendo Dios, muriendo de manera humilde, sometiéndose a las autoridades. Usted sabe que Cristo estaba en la cruz y todo el mundo decía, bájate, bájate. ¿Y qué hacía Cristo? Silencio. El colmo de los colmos, los dos malhechores que estaban al lado de él comenzaron a criticarlo. Bájate, bájate. ¿Y Cristo qué? Mis hermanos, Cristo, cuando hubo una tormenta y Cristo estaba durmiendo, usted sabe esa historia, Cristo estaba durmiendo y había una tormenta y levantan a Cristo y Cristo se levanta y le dice las cosas que no tienen vida, dice Sproul, como el viento, el agua, le dice, calla, enmudece. Y las cosas que no tienen vida se callaron. Y cuando Cristo dice eso, los discípulos dicen, ¿qué clase de persona es este que aún los mares y el viento le obedecen? Ellos sabían, como dice Sproul en el libro de la santidad de Dios, ellos sabían que él era Jesús, el hijo de José y María. Ellos sabían quién eran sus hermanos. Cuando ellos preguntan, ¿quién es este? No están hablando de quién es este como José, el hijo de José y María. No, está hablando qué clase de persona es este. Este es completamente distinto a nosotros. Así que el Dios que levantó a Lázaro fue a morir a una cruz. Dice la Biblia que fue como oveja llevada ¿a qué? Al matadero. ¿Saben qué dijo Cristo? Aprended de mí, que soy humilde y manso de corazón. Fíjense que Cristo nos dijo, aprendan de mí a predicar.
Aprendan de mí a predicar. Aprendan de mí a X cosas. Es más, cuando él enseñó de orar, no fue que le preguntaron cómo orar. Cristo dijo, pero aprendan de mí algo, a ser humildes y mansos de corazón. En la última cena, él se quitó el cinto, tomó un envase y le lavó los pies a todos los discípulos. ¿Sabes qué después él dijo? Vayan ustedes y hagan ¿qué? Lo mismo. ¿Cómo podemos vivir en humildad? Solamente a través del Evangelio. Solamente a través de reconocer que Cristo, siendo Dios, se humilló hasta lo sumo, como dice Filipenses capítulo 2, que lo vamos a ver próximamente. Solamente podemos vivir en humildad entendiendo que Dios se humilló hasta los sumos y se hizo siervo. Mira lo que dice el texto. Humildad, ¿y qué dice el texto? ¿Pero qué dijo Cristo? Aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Y cuando Pablo va a hablar lo que es el vivir de manera digna del Evangelio, ¿qué características da primero? Humildad y ¿qué? Así que Pablo está diciendo, parezcanse a ¿quién? A Cristo. Y no podemos parecernos a Cristo al menos que Dios transforme mi alma, mis anhelos. Es más, es Dios transformando mis anhelos y mi alma y nos cuesta ser humildes. Y nos cuesta ser manso. Aún nosotros sabiendo que no tenemos la razón, damos la pelea. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tienes al medio? ¿Cuántos dicen amén? Tú di amén que yo... Amén. Amén. No, a los dos. Te diría a los dos. Cuando vemos, mis hermanos, Dios transforma mis anhelos, mis deseos. Mis anhelos y mis deseos. Entonces Él dice, con paciencia, soportando unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad. Recuerden en Filipenses, cuando hablamos al principio, Pablo siempre está hablando de la unidad, la unidad, la unidad. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole ¿en qué? En todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo ¿en qué? En el conocimiento. Eso es vivir de manera digna, agradándole en todo. ¿Ustedes se acuerdan que antes, hace par de años atrás, uno tenía como una pulsera que decía WW, ¿cómo era? What would Jesus do? ¿No se acuerdan eso? No se habían convertido para ese tiempo todavía. ¿No se acuerdan eso? Que era una pulsera que tenía WW, What would Jesus do? Algo así se decía. ¿De verdad que no sabían que eso? Bueno. No, eso se hacía. El caso es que esa pulsera tenía unas letras que decía, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Y la idea era que cuando los creyentes tuvieran esas pulseras y dijeran y vieran qué haría Jesús, pensaran en cada situación en su vida, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en cada situación de la vida? Buena iniciativa. Yo le añadiría que en vez de también pensar qué haría Jesús, tenemos que analizar qué agrada a Dios. Vivir de manera digna es vivir agradando a Dios, dice Pablo a los Colosenses. Lo que yo hago, ¿a quién agrada? Josalí hablaba el domingo pasado del egocentrismo. Nosotros hacemos las cosas para agradarnos ¿a quién? A nosotros. Pero Pablo dice, vivir de manera digna es vivir agradándole a Él. ¿Pero en dónde? En el corazón. Porque el Señor sabe.
El Señor no le dijo al pueblo de Israel, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ese es el problema. El problema es que a veces nosotros entendemos que como el Evangelio solamente transforma mi conducta y no mi corazón, hacemos cosas desconectadas del corazón. Hacemos lo que es correcto con un corazón incorrecto. Hacemos lo que es correcto con un corazón incorrecto y decimos, Dios transformó mi vida. No, Dios no ha transformado tu vida. Cuando Dios transforma una vida, transforma su alma, sus anhelos, su corazón. Y por consiguiente, como resultado, su vida exterior cambia. Mis hermanos, lo más impresionante y lo más difícil de vivir es vivir de manera legalista. Porque el legalista quiere hacer las cosas, quiere tener un comportamiento sin que su corazón cambie. Y por eso en muchas religiones tenemos personas que han sido tan abacoradas y tan abacoradas y tan abacoradas de esto, que cuando explotan uno no sabe dónde están. Igual con los hijos. A veces somos muy abacorantes con los hijos. Que Dios cambie sus corazones. Por eso hay un libro muy bueno que se llama Pastoreando el corazón del niño. Y Paul Tripp habla de cómo el papá debe enfocarse en el corazón del niño y no en lo que el niño hace. Porque lo que el niño, no es que no lo va a regañar o no va a corregirlo, pero va a enfocarse en el corazón de ese niño. En el corazón del niño. Mis hermanos, ser cambiados por el Evangelio es tener un corazón diferente. Así que si hay personas que van por ahí diciendo, yo soy cristiano, y usted lo ve haciendo toda clase de barbaridades todo el tiempo, esa persona no es cristiana. No lo es. No lo es. Y mire lo que digo, haciendo barbaridades todo el tiempo. Porque nosotros los cristianos pecamos. Pero la gracia de Dios por medio del mensaje de Cristo en la cruz del Calvario nos da libertad para poder arrepentirnos. Pero es importante eso. Es importante. Ahora, ¿significa que yo voy a vivir como me da la gana exteriormente porque Dios ha cambiado mi corazón? Sí, porque está el otro extremo. Yo me siento tranquilo porque he visto como yo quiera, pero Dios cambió mi corazón. Bueno. La persona íntegra es una persona que Dios cambia el corazón y también Dios cambió sus actos. Un corazón cambiado trae una vida cambiada externa. Una vida que no ha sido cambiada externa y es egocentrista y se viste, por ejemplo, para que la gente la mire o lo mire o llamar la atención, me muestra que hay una gran posibilidad de que su corazón no haya sido transformado, porque el corazón transformado quiere que Cristo llame la atención. Quiere que Cristo sea conocido. No él ser conocido o ella ser conocido. Primera de Tesalonicenses 2:12 dice que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Mis hermanos, esto es importante. Escuché un pastor hace varios fines de semana atrás dándole un taller a los pastores. Y él decía algo importante que yo nunca lo había pensado. Él le dijo a los otros pastores, le dijo, ustedes me deben a mí terminar bien la carrera. Ustedes me deben terminar bien la carrera. Es una responsabilidad para ustedes terminar bien la carrera. Porque si ustedes terminan mal la carrera, yo como pastor voy a ser afectado de eso. No sé si están entendiendo el punto. Lo que hace un creyente le afecta a otro creyente. ¿Es así o no es así? Pues entonces, yo como creyente le debo fidelidad a Dios y a mis hermanos. ¿No es verdad? Yo le debo fidelidad a Dios y a mis hermanos. Comportarme de manera que digna, a la altura de aquel que me compró. ¿Implica perfección? No, pero implica humildad. Implica arrepentimiento.
Entonces es importante eso, porque es posible que usted diga, bueno, pues yo allá afuera vivo como yo quiera. No. Si usted es creyente, usted necesita vivir para la gloria de Dios, y nosotros como pueblo necesitamos que usted viva para la gloria de Dios. Por eso es que es importante, yo sé que no tiene que ver con el tema, pero por eso es importante la membresía de la iglesia. ¿Por qué es importante la membresía de la iglesia? Porque la membresía es un compromiso bíblico que está en la Biblia, y lo explicaremos en la clase de la semana que viene a las 9. El compromiso bíblico de caminar juntos y de ser responsables juntos los unos a los otros. ¿Qué pasa? Cuando somos miembros de la iglesia y una persona se está comportando como un no creyente, la Biblia dice, primero ve solo. Si no te escucha, ve con 2 o 3 testigos. Si no te escucha, llévalo a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, ¿qué dice? Sácalo. Sácalo. ¿Por qué? Porque está viviendo como un no creyente. ¿Y sabe cuál es el problema? El problema de las iglesias es que no tienen membresía. Y viene cualquiera y se hace miembro, no tiene una membresía sana, y viene cualquiera y se hace miembro de la iglesia. Y por allá vive como le da la gana, pero es miembro de la iglesia. ¿Y qué hacen las otras personas cuando lo ven? Chacho, por eso es que yo no voy a la iglesia. Si mira a esa persona cómo se comporta. Mis hermanos, hay un estándar de comportamiento, y es que tenemos que andar de manera digna del evangelio. De manera digna. Pero Dios es tan sabio que mira lo que hace. Vamos a ver ese proceso de membresía para explicarlo claramente. Dios es tan sabio que mira lo que hace. Si yo veo que Miguel está pecando, que es un santo varón, ahí no hay pecado. Pero yo voy a donde Miguel está pecando. Si Miguel no me escucha, ¿qué dice? Ve con 2 o 3. ¿Por qué es importante ir con 2 o 3? Porque al yo ir con 2 o 3, yo le estoy diciendo a esos 2 y a esos 3 si yo estoy bien. Porque es posible que sea yo el que está juzgando a Miguel mal. ¿Me van siguiendo? Entonces, cuando yo busco 2 o 3, yo le estoy diciendo, oye, Miguel está haciendo esto y esto y esto otro. Yo necesito que vayamos juntos para ganar al hermano y decirle, mi hermano, estás pecando aquí, tienes que arrepentirte, tienes que venir a Cristo. ¿Qué pasa? Si yo soy el que estoy mal y voy a buscar 2 o 3 para hablar con Miguel, ¿qué se supone que hagan esos 2 o 3? Me digan a mí, no, tú estás mal. Eso que está haciendo Miguel no es malo. ¿Y qué se supone que yo haga? Ah, no, pues el que me tengo que arrepentir soy ¿quién? Soy yo. Pero si ya yo voy con 2 o 3, ya somos 4 que pensamos como iguales. Ya no es mi criterio, aunque yo entienda que es bíblico, ahora es el criterio de 4 que vamos donde Miguel a hablar con Miguel. Si Miguel no se arrepiente, ¿qué dice? Llévalo ¿a dónde? A la iglesia. Aquí nosotros como miembros somos creo que como 50 y pico de miembros. Y dice, si no escucha a la iglesia, ¿qué sucede? Que ya, si es un capricho mío en contra de Miguel, no pasa el proceso. ¿Por qué no pasó? Porque tan pronto yo hablé con 2 o 3, ya esos 2 o 3 me dijeron no. Pero si esos 2 o 3 dicen, no, es verdad, Miguel tiene que arrepentirse, Miguel está mal. Y Miguel no se arrepiente, lo llevamos a la iglesia, 50 y pico de personas van a estar equivocadas. No. ¿Sabes qué dice la Biblia? Tenlo por gentil y publicano. Si no se arrepiente, tenlo por gentil y publicano. ¿Qué significa eso? El que no se arrepiente y no vive al estándar de Cristo en arrepentimiento, sácalo. Tenlo como un no creyente. ¿Puede seguir viniendo a la iglesia? Claro que puede seguir viniendo a la iglesia, pero no es parte de la membresía en la iglesia, porque no quiere vivir conforme al evangelio. Y por eso es que el testimonio de la iglesia muchas veces está por el piso.
Y por eso quizás tú estás aquí, llevas poco tiempo, o estás recientemente y dices, es que yo no iba a la iglesia porque es que hay un montón de gente, tengo un montón de gente alrededor mío que dice que son cristianos y son los peores del mundo. Bueno, déjame decirte una cosa, nosotros los cristianos es posible que hagamos cosas terribles. Pero hay arrepentimiento y hay pérdida de perdón, hay cambio. Así que Pablo está diciendo que vivamos de manera digna. Ahora quizás tú te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué Pablo está diciendo que vivamos de manera digna? Y esto es importante, mis hermanos, ¿por qué? Versículo 27 al final y versículo 28. Lo leo completo, dice, la razón dice, solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio, de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, los cuales es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto de Dios. Versículo 29. Porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que sufrís por Él, sufriendo el mismo conflicto que vistes en mí y que ahora oís que está en mí. ¿Por qué Pablo está diciendo, vivan a la altura del Evangelio a los filipenses? Porque hay algo que se llama guerra. Nosotros estamos en guerra. Como hablaba hace una semana atrás, a nosotros se nos olvida, nosotros pensamos que estamos en paz. A nosotros se nos olvida que estamos en paz, como si estuviéramos en paz. Nosotros estamos en guerra. Mira lo que dice el versículo 27 al final, si puedes poner el versículo 27 al final. Dice, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Dice, luchando. Mis hermanos, nosotros estamos en guerra. Gente se está levantando contra la iglesia. Esta semana yo vi en Oklahoma, increíblemente, hay un principal en una escuela en Oklahoma, que Oklahoma se entiende que es un estado conservador, que es trans. Y es la principal de la escuela. Es trans. No tan solo que en trans, sino que hace 15 años, si no me equivoco, hace años atrás, fue acusado de molestar a un niño, pero se cayeron los cargos porque no hubo suficiente prueba. Y ahora es la directora de la escuela o el director de la escuela. Y sale un video dándole a otro maestro como un juego donde estaba el otro maestro y ella le daba con una paleta por la parte posterior, no sé qué palabra decir que no, por sus glúteos. Y sale dándole un maestro por los glúteos. Directora de una escuela. Mis hermanos, la persecución en contra de la iglesia cada vez es más. Gracias a Dios, yo creo que comparado, hay veces, y esto se lo digo de corazón, hay veces que la gente dice, yo me voy para Estados Unidos estoy mejor. Bueno, cría a sus hijos en Estados Unidos. Críelo en Estados Unidos. Compare cómo está Estados Unidos moralmente con cómo está Puerto Rico. Sí, es verdad, Puerto Rico carece de muchas cosas, claro, carece de muchas cosas. Pero creo que todavía hay un nivel de moralidad dentro de las escuelas. Maestros, la mayoría de los maestros no creen eso. En Estados Unidos no es así. Yo le decía a una hermana que ya me tenía cansado, me voy para Estados Unidos, me estoy para Estados Unidos. Y dije, dale, vete. Vete, si tú crees que es mejor criar en Estados Unidos, vete. Dale. Mis hermanos, nosotros estamos en guerra. Una de las cosas, por ejemplo, una de las cosas que yo le pido oración a ustedes es esto. Los misioneros que se mudan para Europa, en muchos países de Europa, no tienen, es prohibido el homeschooling. Es prohibido el homeschooling.
Y cuando los misioneros se mudan con sus hijos, tienen que llevarlos a la escuela secular. Y en Europa, la mayoría de la gente se considera ateo. La mayoría de la gente se considera ateo. Y para los misioneros es bien difícil irse con sus hijos allá, porque tienen que soltar a sus hijos en la escuela pública. Para nosotros es vivir solamente nuestra vida. ¿Qué hacemos? Vamos, trabajamos, salimos, hacemos esto y vivimos tranquilos. Pero que nosotros vivamos así no significa que hay otras partes del mundo donde viven en persecución. Por eso las personas que creen en los últimos tiempos, que estamos hablando de eso en los últimos tiempos esta semana, que dicen los cristianos no van a pasar por la gran persecución. Bueno, hay creyentes ahora mismo en China metidos en cuevas. Vete, dígale a ellos que no estamos pasando por persecución. No, el creyente no va a pasar por persecución. Cristo viene antes en un rapto secreto y después de ese rapto secreto, entonces viene la persecución. Ajá. No. Vaya allá a Irak. Vaya a diferentes lugares. Mis hermanos, nosotros tenemos que estar preparados porque eso, aunque Puerto Rico ahora uno lo ve que está más o menos ahí, aunque sí las cosas se están poniendo difíciles, pero no están tan difíciles como en otro lugar, pero no significa que no se va a poner. Y Pablo está diciendo, hay una lucha. ¿Cuáles son las razones por las cuales tenemos que vivir a la altura del Evangelio? Porque va a haber una lucha que nos va a pedir que neguemos a Cristo. Vivamos a la altura del Evangelio. Es más, aunque nosotros estamos en Puerto Rico, vivimos cierta comodidad. Yo recuerdo que hace años, cuando yo fui a buscar una ayuda al gobierno, era el plan médico del gobierno, la persona me dijo, pero no cualifico. Y dije, no cualifico. ¿Sabes qué? No cualificar para el seguro médico del gobierno. ¿Cuánto estamos hablando mensual? ¿Cuánto cuesta un plan médico mensual ahora mismo? Como 650 pesos, familiar. Y me dice, te pasas por 10 pesos. Creo que eran 10 o 12 dólares. 10 o 12 dólares. Y el plan médico 650. Por 10 o 12 dólares. Y ella me dice, pero no hay unas pastillas que tú bebas recurrentemente que se puedan anotar con unas pastillas. No tienes que mostrarme evidencia, solamente dime que unas pastillas que tú recurrentemente usas. ¿Qué usted cree? Una pastilla. 650 toletes. Yo me armé de Dios. Me tuve que armar de Dios. Señor, ayúdame, porque esto es Satanás que me está tentando. Me sentí en el desierto. Sin haber ayunado, pero me sentí en el desierto. Yo le dije, no, nosotros no tenemos, no se preocupe, el Señor va a proveer. Hasta ahora ha provisto, pero con 650 pesos menos. Mis hermanos, Pablo dice, vivan a la altura de aquel que los compró. ¿Sabes por qué? Porque si yo tengo que mentir para alcanzar el plan médico, le estoy diciendo a Dios, tú no me vas a sostener. Y como tú no me vas a sostener, yo tengo que mentir. Cuando yo tengo que mentir en las planillas, cuando una persona tiene que mentir en las planillas, cuando tiene que hacer todo ese tipo de revoluciones, le está diciendo a Dios, mira, déjame darte una mano, porque es que diciendo la verdad, yo sé que tú eres la verdad, pero diciendo la verdad me pierdo de muchas cosas. Vamos a hacer algo, déjame decir una mentira para poder alcanzar eso. Y tú me entiendes. ¿Usted sabe cuántas veces yo he escuchado gente que coge dinero que no le toca y dicen, es que el Señor entiende. El Señor entiende. No. El Señor es demasiado santo para mirar con entendimiento el pecado. Si el pecado no fuera malo, Cristo no tenía que ir a la cruz. El pecado que cometemos es tan terrible que necesitó Dios mismo hacerse carne e ir a la cruz a morir por él. El pecado que nosotros decimos, ay, no dije toda la verdad. Pero está bien porque tiene verdad. No, la persona íntegra no tan solo dice la verdad, dice toda la verdad. Porque, y a veces nosotros mismos, espérate, le enseñamos a veces hasta a los nenes que ese pecadito es blanco,
Ese pecadito es gris, ese pecado, parecemos un semáforo, este es rojo, amarillo y verde. No, el pecado es tan grave que Dios tuvo que hacerse carne para morir por él en la cruz del Calvario. Una mentira es tan grande que necesitó la cruz para poder ser perdonada. Así que nosotros tenemos que vivir a la altura de aquel que nos compró. Y si preguntan cómo, aquí está un gran reto. Versículo 27. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ya yo sé que tengo que vivir a la altura de aquel que me compró. Ahora explícame cómo lo hago. ¿Cómo? El texto dice: solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, podré oír que vosotros estáis, ¿qué? Firmes como, luchando, firmes en un mismo espíritu. Firmes en un mismo espíritu. Luchando como, unánimes. ¿Cómo nos mantenemos fieles viviendo a la altura de Cristo? En compañerismo con otros. Unidos. Unidos. Mis hermanos, nos necesitamos los unos a los otros. No puede ser. Tenemos que dejar, si tenemos esa costumbre, tenemos que dejarla. De salir de aquí y no comunicarnos con los hermanos ni compartir con los hermanos hasta el próximo domingo. Y después que venga el próximo domingo y después del próximo domingo, eso nos convertimos en personas domingueras. En personas domingueras, viendo a mi hermano o a mi hermana solamente los domingos, no voy a luchar unánime. No voy a luchar unido. Necesito una comunión, necesito tener comunión con mis hermanos. Así que, ¿cómo vamos a luchar? Vamos a luchar en comunión. Vamos a luchar unidos. Uniéndonos entre nosotros. Caminando juntos. Apoyándonos los unos a los otros. Orando los unos por los otros. Y tenemos que luchar con valentía. Versículo 28. De ninguna manera amedrentados por vuestro adversario, lo cual es señal de perdición para ellos, pero salvación para vosotros, y esto de Dios. Mis hermanos, de ninguna manera amedrentado. ¿Sabe qué significa la palabra amedrentado? Significa intimidado o con miedo. Miren esto. En el estudio bíblico del jueves pasado, este jueves no hay estudio bíblico, es el de arriba, pero el estudio bíblico del jueves pasado, hubo una pregunta muy buena, no sé quién la hizo, pero hubo una pregunta muy buena donde se dijo, Satanás siempre ha estado atado. Siempre Satanás ha estado atado, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y obviamente dijimos que esté atado no significa que está inmóvil. Un perro atado, si su circunferencia es grande, puede morder a todo el que entre en ese perímetro, se va con los panchos. Entonces, se dijo en esa clase y analizando que realmente Satanás siempre ha estado en contra de Dios, pero siempre ha estado atado. En el estudio, después del estudio, usted sabe que siempre se acaba el estudio y nos quedamos hablando. Yo empecé a analizar y le digo, lo que pasa es que ahora es peor. El ataque para nosotros es peor. Porque antes, en el Antiguo Testamento, ¿cómo era el ataque de Satanás? ¿Cómo lucía el pueblo antes? En el Antiguo Testamento, esta era la idea. Nosotros somos el pueblo de Dios, nadie se meta ni nadie salga. Eso en el Antiguo Testamento. Si usted ve el Antiguo Testamento, los 66, eso es todo el libro. Si usted ve los libros del Antiguo Testamento, profetas y históricos, nosotros somos el pueblo de Dios, somos el pueblo bendecido por Dios, ustedes no se junten con aquellos y aquellos no pueden entrar aquí adentro. Eso, así era. ¿Cómo es después que Cristo resucitó? Dijo, nosotros somos el pueblo de Dios. Pero ahora no es que ellos no vengan y nosotros no vayamos. Ahora no es así. Nosotros somos el pueblo de Dios. Ahora,
ustedes vayan hasta el final de la tierra y díganle que Jesucristo es el Señor. ¿A quiénes Satanás va a atacar más? ¿A los del Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento? Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento era, Satanás, quédate tú con tu gente allá, disfruta con tu gente, aunque él siempre ha querido atacarnos a nosotros, pero disfruta con tu gente, y aquí te queda el pueblo de Dios. No. Ahora nosotros somos los que estamos al ataque. Nosotros somos los que estamos al ataque. Satanás quiere tener a la gente dormida de que no existe Dios. Y nosotros somos los encargados de decirle, sí, Dios existe. Satanás quiere tener a la gente dormida diciendo, Dios no es fiel. Y nosotros somos aquellos que estamos llamados a decirle al mundo que Dios es fiel y Dios es bueno. Y hay una salvación que solamente la puede dar Él. Así que, mis hermanos, ¿cómo vivo? ¿Cómo vives? ¿Cómo vivo yo? ¿Vivo como una persona digna del Evangelio? ¿Vivo como una persona transformada por el Evangelio? Es una pregunta que tú te tienes que hacer. ¿Tu corazón ha sido transformado por el Evangelio? ¿Vives como una persona que Dios transformó su alma, sus anhelos? Si tú estás aquí y no conoces a Cristo, hoy es día de que te arrepientas de tus pecados y creas en Él. Tienes que contestarte esa pregunta. Si tú estás aquí y no conoces a Cristo, tienes que contestarte esa pregunta. ¿Qué vas a hacer? El estándar es, tienes que vivir como Cristo. Ese no es el estándar simplemente bíblico. Es el estándar por el cual todos seremos juzgados cuando Cristo regrese. Tienes que vivir como Cristo, por eso fuiste creado para su gloria. El ser creado para su gloria fue la razón por la cual Dios nos hizo a su imagen. El pecado dañó y distorsionó esa gloria de Dios en nosotros. No podemos vivir para su gloria porque el pecado dañó nuestro corazón, distorsionó nuestros anhelos. ¿Qué hace Cristo? Sigue siendo el mismo estándar, vivir para su gloria. No podemos vivir porque el pecado entró a nosotros y ya se desvirtuó todos nuestros anhelos y deseos. ¿Qué hace Cristo? Cristo nos salva por medio de la cruz, perdona nuestros pecados, nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, le entregamos nuestra vida a Cristo y ¿qué hace Cristo? Restaura la imagen de Dios en nosotros. Y al Cristo restaurar la imagen de Dios en nosotros, ahora nosotros podemos vivir para su gloria. Por eso no puedes vivir para su gloria al menos que seas transformado por el Evangelio. Tienes que creer en el Evangelio. Y yo sé que te lo han predicado quizás 20 veces. Y quizás crees que es un cuento, pero esto es una verdad fundamental. Es la verdad más importante, donde depende de cómo contestes va a ser si vas a estar perdido eternamente o salvado eternamente. Así que la pregunta es, ¿vivo como una persona transformada por el Evangelio? ¿Vivo entendiendo la realidad de que estamos en guerra? ¿Vivo entendiendo la realidad de que el Evangelio trae bendición, trae la bendición del sufrimiento? Él dice que se nos ha concedido, es una bendición para nosotros, no tan solo creer en Cristo, sino padecer por Él. Mis hermanos, así se vive de manera digna, con un corazón transformado, con un entendimiento de que estamos en guerra, un entendimiento claro de que estamos en guerra, y entendiendo que el sufrimiento es una bendición. Sufrir por el costo, por la causa de Cristo es una bendición. Así que mis hermanos, oramos al Señor. Y esas preguntas son importantes, que si puedes poner la primera, esas preguntas son importantes. Y si no eres creyente, si estás aquí y no le has entregado tu vida a Cristo, esa pregunta, que Dios te lleve a contestarla
y te transforme, ¿vives como una persona transformada por el Evangelio? Oramos. Padre, te damos las gracias. Gracias, Señor. Te pedimos que tú nos bendigas y que nos ayudes a poder vivir a la altura de tu Evangelio. Padre, ayúdanos a vivir conforme a tu Evangelio. Padre, si aquí hay personas que no te conocen, yo te pido en el nombre de Jesús que tú te le reveles a sus vidas, así como lo hiciste con nosotros. Padre, que tu Espíritu Santo entre a sus corazones y le muestre que viven, que sus corazones están lejos de Dios. Padre, que los lleves y ellos puedan entender que son pecadores, que necesitan arrepentirse de sus pecados y que solamente tú los puedes salvar. Padre, nosotros podemos decirle a 1000 personas que se arrepientan, pero no va a poder ser si tú no obras en sus corazones. Padre, obra en sus corazones. Que sus corazones anhelen servirte a ti. Padre, yo sé que quizás han visto mucha gente viviendo no como creyentes. Y quizás eso los ha desilusionado. Pero muéstrale, Señor. Muéstrale la salvación que solamente Cristo puede dar. Muéstrale tu gloria. Muéstrale la gloria de Cristo crucificado en la cruz, pero resucitado el tercer día. Transforma sus corazones como has transformado los nuestros y ayúdanos a nosotros a vivir conforme al Evangelio, como es digno del Evangelio. En el nombre de Jesús.